Bereshit bara Elohim et asamaim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Elohim, Hashem Echad, Baruch Shem Kibó Malhuto Leolam Baed. Oye Israel, el nombre de nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He, el nombre de tu Elohim, es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de Adonai tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de Adonai tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de Adonai tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el 7º día descansó. Por eso el nombre de Adonai tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo, no codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Siemet. Yo soy el Alej y Tav, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero sean dadas la alabanza, el honor, el poder y la gloria por todos los siglos. Emet. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira.
el momento en que ha de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruya en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Shalom, de parte del que está sentado en el trono y del Cordero, para todos los hijos de Elohim, para los que reciben el testimonio del Espíritu, para los que habiendo sido convencidos por el Espíritu de la verdad, es decir, y se le ha concedido el arrepentimiento, no solo se han arrepentido, sino que mirando aquel que Elohim envió, aquel que estaba dando testimonio del Padre, aquel que nos estaba dando a conocer al Padre, al Espíritu, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver. Como le decía, aquel que han visto al que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas, y por medio de quien podemos conocer al Padre, al Espíritu. Damos gracias porque en días especiales damos inicio a este capítulo número 55, el primero del año mesiánico, el cual comenzamos el día 21 de septiembre. Comenzó para nosotros el primer año del Mesías. Hoy el pueblo judío, conforme al calendario lunar lunisolar que ellos siguen, hoy ellos están celebrando su Rosh Hashanah. Pero habiendo conocido a aquel que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, aquel que es el día del primer día de la creación de Elohim, lo celebramos el día del Señor, celebramos el día del Señor el 21 de septiembre. Comenzamos el primer día, es decir, la cabeza de nuestro año, la cabeza de nuestro mes, la cabeza de nuestro día, es el Mesías, que es la luz verdadera. Son días especiales por cuanto el mundo está convulsionando acerca de todos los acontecimientos que están ocurriendo y que están ocurriendo y que anuncian tiempos proféticos, tiempos, como diría, debemos darle gracias a Elohim por sus juicios, porque todos son justos y todos son verdaderos. El mundo está recibiendo el testimonio de la verdad. Todos los hombres que vienen a este mundo están recibiendo el testimonio de la verdad por medio del testimonio del Espíritu. De manera que el Espíritu no solamente es la verdad, sino que también es nuestra verdad, la verdad más íntima que hay en nuestros corazones. De manera, hermano, que la verdad de cada uno de nosotros está desnuda ante los ojos de aquel que tiene su tiempo para amar, tiene tiempo para tener misericordia,
pero tiene tiempo también para juzgar, y para juzgar, como dice, con juicios y con juicios justos. Toda nuestra verdad está descubierta ante los ojos de aquel que por medio de su palabra va a juzgar al mundo. Es por ello que vivimos tiempos convulsos, porque cuando el hombre cree recibir la verdad, sencillamente recibirá la falsedad. Cuando el hombre cree que va a recibir justicia, va a recibir juicio. Y todo esto ocurrirá por causa de aquel que se hizo hombre, como dice el Evangelio eterno en el capítulo 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Elohim y era Elohim. Él estaba en el principio con Elohim. Desde Bereshit Él está con Elohim. Por medio de Él Elohim hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y lo que fue hecho tenía vida en Él. Y la vida era la luz. Aquella luz que resplandeció en el principio y las tinieblas no prevalecieron, y que Elohim la llamó día. Esa luz, como dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz que brilló en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Elohim envió como testigo para que diera testimonio de la luz, para que todos creyesen por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Elohim hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo conocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Elohim. Y son hijos de Elohim no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Elohim los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo unigénito, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es antes de mí. Es más importante que yo porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio del Mesías. Nadie jamás ha visto a Elohim. El Hijo único que es Elohim y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos los ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y él confesó claramente: yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres? Pues el profeta Elías. Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron entonces: ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puede decir de ti mismo? Juan le contestó: yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué purificas? Juan le contestó:
yo purifico con agua, pero entre vosotros hay uno que no conocen, y que viene después de mí, yo ni siquiera merezco desatarle la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba purificando. Al día siguiente, Juan vio a Yehoshua que se acercaba a él y dijo: miren, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. En contexto de la fiesta de Rosh Hashanah, o primer día del año, en contexto de la fiesta de las trompetas, la cual tuvo cumplimiento, un primer cumplimiento precisamente en Génesis, cuando Elohim mismo dijo: sea la luz, y fue la luz. Toda la soberanía del universo bajo la soberanía de Elohim quedó bajo la luz de aquel que es la luz. Ese es el primer trompetazo universal dado por Elohim mismo, exponiendo a su Hijo a todo el universo, exponiendo a aquel que es el principio, aquel que es la casa, el templo donde Elohim iba a habitar en plenitud, se manifestó. Y esto, como él mismo dijo, cuando Pilato le preguntó quién era él, que si él era el rey, él le dijo: para esto nací y para esto he venido al mundo. Cuando él dijo: para esto nací, para esto vino al mundo, para los que tienen oído y ojos y entiendan, fíjense el orden de la palabra: para esto nací y para esto vine al mundo. De manera que su nacimiento no fue en el mundo, sino que él nació y posteriormente fue que él vino al mundo, porque su nacimiento como el unigénito del Padre fue en el seno del Padre. El espíritu de Elohim es espíritu y vida, y la vida eterna que estaba en el Padre se manifestó en el principio, teniendo un nacimiento como el unigénito del Padre. De manera que por medio de él Elohim hizo todas las cosas, y todo lo que existe y fue hecho por medio de él. En él estaba la vida, y la vida fue lo que dio origen y luz a toda la humanidad. De manera, hermano, que el primer trompetazo que se dio en el universo fue precisamente en Bereshit, es decir, el primer día de la creación, al cual estamos celebrando en estos días, y que el 21 de septiembre es precisamente cuando, según el calendario de Elohim, celebramos este primer día del año, el día 21 de septiembre. Hoy los judíos lo están celebrando porque ellos comienzan a contar a partir de la creación del sol y la luna el cuarto día. Pero para nosotros que hemos recibido al Mesías, como dice Génesis capítulo 1, dice que a la luz él llamó día, de manera que nuestro día es el Mesías. Nuestro primer día es el Mesías. Él es la cabeza de todo, de toda la creación, y tiene preeminencia en todo el universo. Tiene la preeminencia del Padre, tiene la preeminencia en las Escrituras, tiene la preeminencia en su pueblo y en los hijos de Elohim. Así que, hermanos, no celebramos el Rosh Hashanah, o el primer día del año, el día cuarto, con las lumbreras,
sino que la celebramos el primer día, cuando Elohim trompetió y dijo: sea la luz. Aquí está el origen, no solamente de cuando en el mundo un rey pues se acercaba o iba a hacer acto de presencia, pues tenía varios trompeteros que con su sonido de trompeta anunciaban la venida, la llegada del rey. Pues asimismo Elohim, desde el principio de la creación, trompeteó la llegada del rey del universo. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, cuando dice que, y lo vamos a leer, capítulo 19 de Apocalipsis, donde dice que Él es el Rey de Reyes dice aquí: me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo: no hagas eso, pues yo soy siervo de Elohim, lo mismo que tú, y de tus hermanos que siguen fieles al testimonio del Mesías. Adora a Elohim, pues el testimonio del Mesías es el que inspira a los profetas. Vi el cielo abierto, apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobierna y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llama de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas, tenía un nombre escrito que solamente él conocía, iba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre es la palabra de Elohim, Hadebar de Elohim. Le seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montados en caballos blancos. Le salía de la boca una espada afilada, para herir con ella a las naciones. La gobernará con cetro de hierro, y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Elohim Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Melech de Melech y Adonai de señores. He aquí, hermano, nuestro Rey. He aquí que estamos para trompetear, estamos para anunciar no solamente que nuestro Rey vino, sino que está reinando y que vendrá a la tierra a reinar, acabando precisamente con el espíritu del antimesías, acabando con el espíritu de la falsa profecía, porque como dice aquí, que el testimonio, dice aquí, pues el testimonio del Mesías es el que inspira a los profetas, de manera que el evangelio eterno, cuando entramos en el evangelio eterno, en el pan de los hijos, en la puerta que el Mesías nos abrió, pues estamos entrando por el camino, estamos entrando a la verdad de Elohim, estamos entrando a precisamente a lo que inspira a los hijos de Elohim, a los que nos da el poder de ser llamados hijos de Elohim. De manera que es este evangelio el que precisamente, porque es el testimonio del Mesías, el que inspira la profecía. De manera que ese espíritu de falsa profecía, y que hoy está inspirando la falsa profecía en el mundo de diferentes formas y maneras, los hombres, por supuesto que la ciencia ha aumentado y los hombres van a poner prácticamente su confianza en el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, como
el fundamento que rige todo el universo. Pero para nosotros, el fundamento, el principio sobre el cual Elohim creó todo el universo, es su propio Hijo, el cual es la luz. De manera, hermano, que el día 21 de septiembre estamos haciendo referencia a ese primer día de la creación. Estamos haciendo referencia a cuando Elohim dijo, sea la luz. Recordemos que el calendario occidental, en este caso no el judío, que ya dijimos que era lunisolar, y el calendario gregoriano, que es el calendario que rige las naciones occidentales, en lo cual entra Cuba, la nación donde vivo, se rigen por el calendario gregoriano, que cuenta sus días por la rotación que hace, en este caso, la Tierra en 365 días alrededor del Sol, y tienen su cabeza de año en el mes de enero, y por supuesto culmina en el mes de diciembre. Lo importante para nosotros es darle la preeminencia en todo, porque esa es la voluntad de Elohim. Esa es la obra que Elohim quiere que hagamos, que pongamos en preeminencia en nuestras vidas a su Hijo, al Mesías, porque la tiene. Dice que esto sucedió en el día del Señor. Y sucedió que en el día del Señor, en el día de Adonai, es decir, un primer día del año, un primer día de la semana, para nosotros no es ni domingo, ni es primer día de la semana, para nosotros es el día de Adonai. Y en este día estaba el apóstol Juan en la isla de Pasmo, bajo el poder del Espíritu, y dice que oyó detrás de él una fuerte voz como de toque de trompeta. Esto hoy para nosotros fue el 21 de septiembre. El 21 de septiembre. Dice que oyó como una voz, como un toque de trompeta, precisamente para revelarle la grandeza del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y me decía, escribe en un libro todo lo que ves y mándalo a las convocaciones de la provincia de Asia. Y dice, me volví para ver quién era la voz que me hablaba, y al verlo vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros de oro vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro hasta la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana y como la nieve, y sus ojos parecían llama de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tenga miedo, yo soy el Ales y Taf, el primero y el último, la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto hebreo, porque con esas 22 letras del alfabeto hebreo se hizo la creación. Y el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Para aquellos que tienen la muerte como una manera de, como decir, de ver al Señor, pues debo decirle que el Mesías es la vida eterna. Sus palabras son de vida eterna.
Su palabra son espíritu y vida, y esa es no ya la promesa porque Él resucitó de entre los muertos, ni es una esperanza, sino que ya estamos viviendo la vida eterna que Él nos ha dado. Como Él dijo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. De manera que la muerte reina en el mundo, pero no en aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido por mirar, por recibir, por creer, por seguir, por obedecer, por tener en eminencia y en preeminencia en su vida aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas. Por eso dice que todo ojo le verá, aún lo que le traspasaron. Dice, y tengo la llave de la muerte. Escribe lo que ha visto y lo que ahora hay y lo que vas a ver después. Miren, hermano, al único que se le dijo que escribiera en un libro lo que había visto acerca del Hijo de Elohim, y lo vamos a leer en el principio donde dice, esta es la revelación que Elohim hizo a su Hijo, al Mesías, a Yehoshua Hamashiach, para que Él mostrara a su siervo lo que pronto ha de suceder. El Mesías la ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del evangelio de el Mesías, es decir, de Yehoshua Hamashiach, el Mesías. Dichosos los que leen y los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya está cerca el tiempo. Al único que no solamente se le dijo que escribiera, sino que al único que Elohim vindicó como que había dicho la verdad, fue a Juan. Él dijo que el libro que él había escrito, en el cual no puso su nombre, porque él es un testigo fiel y no estaba dando testimonio de sí mismo, sino de aquel que lo envió, y al cual se le dijo, escribe en un libro, y ese es el testimonio que ha quedado, ese es el evangelio eterno que ha quedado para la eternidad, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. De manera, hermano, que Elohim no dejó lugar a dudas de quién era el que había dicho la verdad de todos aquellos que se lanzaron a escribir, a profetizar, que se lanzaron, como decir, a dar testimonio. Al único que Elohim dice que ha dicho la verdad es a Yohanan. Por eso basamos nuestro testimonio en el testimonio del Espíritu, en el Evangelio eterno, porque hay un solo Evangelio. Así lo dice Apocalipsis capítulo 14. Dice, amén. Dice, vi al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Con él había 144,000 personas que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Luego oí un sonido que venía del cielo, era como el sonido de una cascada, como el retumbar de un fuerte trueno. Era un sonido como el de muchos arpistas tocando sus arpas, y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ninguno podía aprender aquel canto, sino solamente los 144,000 que fueron salvados de entre los de la tierra. Estos son vírgenes que no se contaminaron con mujeres, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron salvados de entre los hombres como primicia, como primera ofrenda para Elohim y para el Cordero. No se encontró ninguna mentira en sus labios, pues son intachables. Vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el mensaje eterno. En otra, vamos a leer en la Reina Valera, donde dice que llevaba el evangelio eterno. Aquí está.
En el 14:6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En la oración del Mesías, en el capítulo 17 del evangelio eterno, dice que también nosotros íbamos a dar testimonio de él por cuanto habíamos estado con él desde el principio. No solamente se refería a los apóstoles, sino también a aquellos que íbamos a recibir el testimonio del evangelio eterno por medio de los apóstoles, de manera y por el testimonio del Espíritu, porque como dice, él mismo dijo que él no dependía del testimonio de ningún hombre. ¿Por qué? Porque él depende del testimonio que el Padre, el Espíritu, da de él. Y de eso dependemos los hijos de Elohim. No de que nadie hable mal o bien de nosotros. A él lo tacharon de mentiroso, de decir mentira al pueblo, de engañar al pueblo, de ser un falso profeta, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que él no dependía del testimonio de ningún hombre, sino del testimonio que el Espíritu le daba. De la misma manera, los hijos de Elohim no dependemos de que alguien quiera justificarnos, de que alguien, es decir, de la opinión de ningún hombre. No dependemos del testimonio de ningún hombre, dependemos del testimonio del Espíritu en nosotros. Porque como dice que sus hijos van a tener el testimonio de Elohim en su propio corazón y no van a tener necesidad de que nadie los enseñe, porque la unción que él ha puesto en nosotros es verdadera y no miente, y no tenemos necesidad y nos guía a toda verdad. Así que, hermanos, el evangelio eterno, más que un conocimiento, más que una lectura científica, más que un conocimiento adquirido, es un testimonio del Espíritu a nuestro espíritu. Es un convencimiento rotundo que nos permite vencer las tinieblas en nosotros mismos, que nos permite vencer a aquellos que se levantan contra nosotros, aquellos que testifican en contra de nosotros, pues nos permite permanecer fiel, sabiendo que esa fuerza y que ese poder lo recibimos de él, hermano. Porque, como he dicho, el peso de la historia de acerca de 2000 años, porque el espíritu del anticristo se manifestó en el mundo precisamente desde el mismo momento en que el Mesías empezó a dar su testimonio, aquel espíritu empezó a manifestarse en contra del Mesías, y el cual, aunque supuestamente él lo llevó a la muerte, el Mesías lo destruyó diciendo que a él nadie le quitaba la vida, sino que él la estaba dando de sí mismo para manifestar el amor del Padre al mundo y para que el mundo sea salvo por medio de él. De manera, hermano, que las verdaderas intenciones de toda la falsa profecía, las verdaderas intenciones del conocimiento del bien y del mal, de todo ese conocimiento que hay en el mundo, para nada le ha servido, por cuanto precisamente la palabra de Elohim y los propósitos eternos de Elohim se están cumpliendo en el mundo. Lo que le estaba diciendo es que el 14:6, para aquellos que tienen duda, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones
del viro de su furor. ¿Qué es lo que hace caer a la gran Babilonia? A esa que ha hecho, que ha prostituido al mundo con sus prostituciones, a la cual dicen que es la madre de la ramera, pues es el evangelio eterno, el conocimiento de la verdad, es lo que hace caer a la gran Babilonia, hermanos, a todo ese sistema religioso que habita sobre la faz de la tierra. Es por eso que cada testigo, cada hombre, mujer que ha visto aquel, como él se le presentó a los discípulos, diciéndole paz a vosotros, eso está en el evangelio eterno, el capítulo 20. Una vez que resucitó, se le mostró a María Magdalena y le dijo que no lo tocase por cuanto iba a presentarse al Padre como aquella gavilla, como aquel primer grano, aquel primer fruto, este día del Señor, porque este es el día del Señor, pues se presentó ante el Padre para dar testimonio de la resurrección y para mostrar las heridas de las manos y la herida del costado, para que con esa sangre rociarnos, ser rociados por esa sangre. Y no solamente Él pagó, es decir, el precio de nuestra incredulidad, de nuestros pecados, y ahora esa sangre nos redime. Esa sangre nos redime del poder de Hasatán, del poder del mundo, del poder del pecado, nos devuelve el libre albedrío, y ahora por el libre albedrío hemos decidido serle fiel a Elohim por medio de su Hijo hasta la muerte, como así lo decidieron, y que precisamente el Elohim del cielo nos dé la fuerza, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es con su espíritu que podemos tener esta victoria, hermano. No estamos solos, como él dijo, no lo dejaré huérfano. ¿Quién es el que está con nosotros ahora? El Padre. El Padre es el espíritu de la verdad, es la verdad. De manera que Él no nos ha dejado huérfanos, porque Él lo que vino fue a restituir la relación del hombre con el Padre, con el Espíritu eterno. Por medio de su palabra y de su sangre tenemos acceso al Padre, al lugar santísimo, es decir, no al lugar santísimo del templo, sino a la mayor intimidad del Padre, al mismo corazón del Padre tenemos acceso para tocar su corazón, precisamente para que nos escuche, no para pedirle, como decir, ni oro, ni plata, ni sabiduría, sino para tocar el corazón del Padre como lo tocó su Hijo por amar al mundo, para que el Padre tenga misericordia de su pueblo, de aquellos que son suyos y están en el mundo, para que todo aquel que crea, que reciba, que mire aquel que Él envió, pueda alcanzar gracia y misericordia, pueda alcanzar la verdad. De manera que cuando él le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. En el capítulo anterior le leí cómo precisamente el primer día de la semana, después del Shabbat, pues los sacerdotes debían presentar aquel manojo, aquel primer grano, y que representaba la resurrección. Por eso es estos días de los panes sin levadura, precisamente para sacar de nosotros todo aquello que nos eleva nuestro orgullo, aquello que nos hace alejarnos del Elohim y creernos que somos dioses, creernos que somos Dios
autosuficiente para todas las cosas, sino que ahora dependemos totalmente de Elohim, de su guianza, de su verdad, de su amor. Y él le dijo: mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Él, después de esto, subió al padre, mostró sus manos, su costado, las marcas del Mesías, de que verdaderamente él había cumplido la misión que el padre le había encomendado. Y ella fue y por supuesto le dio las buenas nuevas. Este es el evangelio. Dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Esto fue en el día del Señor. Esto fue en el día del Señor. De manera, hermano, que María Magdalena fue la primera mujer que pudo ver al Mesías resucitado. Luego subió al Padre y dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, escucha, hermano, para aquellos que dicen que la noche, que en la tarde, después de la caída del sol, comienza el día, o a las 12 de la noche, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Significa que los días son desde la salida del sol de hoy hasta la salida del sol de mañana, es decir, hasta el amanecer. El amanecer de hoy hasta el amanecer de mañana se complementa un día, y ese es el día de el Señor. Estos son los días para nosotros, que comienza con la luz y termina cuando va a comenzar la luz del siguiente día. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y que ya dijimos que se le llama el día del Señor, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces él les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que, hermano, este es el evangelio. A este es el Mesías que nosotros debemos anunciar, porque somos testigos de que este Mesías, que mostró las manos y el costado traspasado, de donde salió agua y sangre, es el Mesías, el enviado de Elohim. Pero debo decir que en el capítulo 19, cuando esto ocurre, fíjense, cuando esto ocurre, después que él dice: todo está cumplido, consumado es. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, fíjense que él fue sacrificado el día 14 y los judíos van a celebrar una Pascua el día 15. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, era un día de reposo cuando a él lo iban a poner en el sepulcro, porque comenzaba el reposo de los judíos. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a él, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque fue Elohim quien lo escogió y le dijo que él era el que había dicho la verdad de todo, y a quien se le dijo: escribe en un libro. Y al instante dice: y él sabe que dice la verdad. Y él sabe, ¿por qué? Porque tiene el testimonio del Espíritu de que él está diciendo la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Si usted no mira al que traspasaron, hermano, usted no ha visto al Padre. Usted no ha conocido ni al Padre
ni al Hijo que Él envió. Tristemente, esta es la verdad de este evangelio, y es el evangelio que califica o descalifica a las personas del mundo. Es por medio del cual el mundo va a ser juzgado. Es por medio del cual el mundo va a ser juzgado. Así que, hermano, hoy esto es forma parte de los toques de trompeta que estamos dando a tono con el año nuevo que hemos comenzado, con el año del Mesías, comenzado el 21 de septiembre con el Día del Señor, que fue cuando lo comenzamos, el Día del Señor. No lo llamamos ni domingo ni primer día de la semana, lo llamamos el Día del Señor por cuanto desde el principio Él tuvo la preeminencia. Cuando Elohim trompetió, sea la luz, solamente lo que estaba diciendo era: he aquí mi Hijo, he aquí la luz verdadera que ilumina a toda la humanidad. En el monte Sinaí, cuando iba a descender aquí en aquel monte, dice que se oían truenos y voces y sonidos de trompeta anunciando la llegada del rey a aquel monte, donde se le reveló a más de 2 millones de personas, pero dijo también que no solamente para ellos, no solamente a ellos se le dio este pacto, sino a nosotros que no estábamos presentes allí, era este acontecimiento. Todo este sonar de trompetas y todo aquello anunciaba la llegada del rey, del Mesías, al monte Sinaí. De la misma manera, cuando el profeta Juan estaba anunciando, que fue lo que leímos al principio, la llegada del Mesías: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, y dijo que ya él lo había visto y había testificado que este era el Hijo de Elohim. Así que, hermano, todo esto son cumplimiento del día de la trompeta del Yom Teruah, que no solamente para nosotros es la celebración de la llegada del Rey, como testigo de que lo recibimos, de que hemos recibido sus mandamientos, pero también ahora hemos recibido a aquel que Él envió, al Mesías, y que es el Rey que Elohim ha puesto sobre todo el universo, al cual se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Y somos también trompeta en sus manos, por cuanto anunciamos a nuestro Mesías, damos testimonio de que verdaderamente este es el Mesías. Por eso somos testigos de la vida. Somos testigos de la vida porque hemos tenido un encuentro con aquel que es la vida, con aquel que te dice: recibe el testimonio del Espíritu, que está en Primera de Juan. Este es el Mesías que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Eso está desde el principio de la creación. El Espíritu se movía sobre las aguas, de manera que Él nació de agua y del Espíritu, como nacemos los hijos de Elohim. Estamos en el capítulo 19, donde dice que un soldado le atraviesa con una lanza el costado, y estas fueron las heridas que Él le mostró a los discípulos, y son las que Él mostró cuando subió al cielo, al trono del Padre. Le mostró la herida del clavo en sus manos y del costado traspasado. Dice Apocalipsis creo que está en el 4. Donde Él dice:
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. De manera que la plenitud del Padre le fue dado al Cordero. Toda la autoridad del Padre le ha sido dada al Cordero, a ese Cordero que fue inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue sacrificado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay en ellos, que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. De manera, hermano, que adorar es reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero. Adorar es participar en la tierra de la adoración que se hace en el cielo. Es usted participar. Cuando usted lee este libro, que es donde se abre la puerta del cielo, usted puede ver allí la adoración y usted puede sencillamente participar de esta adoración. Es por eso que comenzamos siempre nuestros capítulos reconociendo a nuestro Creador, reconociendo a aquel que es la luz, que son Ejad, y reconociendo que nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían Amén, y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, sea la gloria. Así que, hermano, hoy nos corresponde comenzar un nuevo capítulo. Por supuesto que ya lo estamos dando, el capítulo número 55, a tono del Rosh Hashanah, de nuestro primer día en el calendario del Mesías, que lo celebramos el día 21. Vamos a leer el capítulo 6. Vamos a comenzar un nuevo capítulo, que es precisamente el capítulo que se celebra en un día como el primer día, como el día, es decir, como el primer día, como un Rosh Hashanah. Está en el capítulo 6, y que en este capítulo, lleno de riquezas espirituales, y que por supuesto el único propósito del Hijo
venir al mundo era revelar, manifestar la gloria del Padre en él, manifestar precisamente que él es el Hijo de Elohim. Ese fue el gran propósito de la venida del Hijo de Elohim al mundo, y por supuesto de volver a restablecer la relación que el hombre había perdido, el aliento de vida que se perdió en el diluvio, porque todo lo que tenía aliento de vida pereció en el diluvio. Ahora el Hijo de Elohim lo restaura a aquellos que lo reciben, le sopla el aliento de vida. Ya usted no depende del oxígeno del mundo, sino del aliento de vida. Dice que vamos a leer el capítulo 6 del Evangelio Eterno, para no hacer tan extenso este capítulo, porque el centro de este capítulo es lo que ya hemos dicho, a tono con la celebración del Rosh Hashanah y de Yom Teruah, que es la fiesta de la trompeta y que anuncia la llegada de nuestro rey. Es decir, no solo anunciamos que ya nuestro rey vino, pero que también vendrá. Dice, después de estas cosas, capítulo 6 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Yehoshua a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Esto un poco que quiere llevarnos a un contexto del monte Sinaí. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Voy a decir algo con relación a esto. Aquí dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hay varias interpretaciones. Una es que los judíos, en dependencia del grupo a que pertenecía, celebraban la Pascua en diferentes fechas. Otro es que literalmente aquí dice que se iba a celebrar, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y creen que hubo 3 Pascuas. En el Evangelio Eterno hay 2 Pascuas, porque hay un año, es decir, él comienza en el mes primero, lo que hoy se conoce como el mes séptimo, septiembre. Él comienza su testimonio en septiembre, cuando Juan trompetea la llegada, la manifestación del Mesías a Judá, aunque ya estaba en el mundo. Tenía prácticamente de 38, cerca de 38, 39 años en el mundo, de manera que él estaba cumpliendo prácticamente el mismo tiempo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, y que ahora, en vez de entrar a la tierra prometida, entramos al Mesías, tenemos acceso al Padre. Es decir, después de nuestro peregrinar en este mundo, ahora por medio del Evangelio y de su Hijo, tenemos entrada al Padre, a la tierra celestial, porque ya no somos del mundo. Ahora, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y tenemos acceso al Padre. Así que, hermano, dice aquí, yo leí, lo estoy buscando para poderlo presentar, que en uno de los papiros de Blottmer, el original dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál era la fiesta? El primer día del año, pero de los judíos. Porque cuando usted mira el capítulo 7, dice que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. De manera, hermano, y cuando usted lee los capítulos anteriores, en el 5 estábamos en la fiesta de Pentecostés. No puede venir después de Pentecostés una Pascua, sino que viene
la culminación del año, que es el principio del año, que es esta fiesta o este tiempo en el cual en este capítulo 6 él está tratando, que es esta fiesta del Rosh Hashanah, pero que los judíos la estaban celebrando desfasada, y él ahora va a mostrar su gloria para poder manifestar, como decir, su propósito, que es manifestar la gloria del Padre en el mundo. Así que, hermano, lo que debe decir aquí es: y estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál? El Rosh Hashanah, el primer día. Aquí él está cumpliendo varios. ¿Por qué ponen Pascua? Precisamente porque él multiplica los panes y los peces, y luego se declara el pan de vida que había descendido del cielo. De manera que hay cierta doctrina con relación a esto, y que han querido forzar poner esta Pascua aquí en este lugar. Pero como le digo, en los originales aparece: y estaba cerca la fiesta de los judíos. No aparece la palabra Pascua. No hago una doctrina, cada cual que reciba el testimonio del Espíritu. Aquí dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó el Mesías los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces el Mesías dijo: haced recostar a la gente. Esto acontece también en el contexto del maná. Esto está aconteciendo un sábado, entre un sábado y posteriormente un primer día de la semana, cuando él está dando el maná al pueblo de Israel. Escuche bien. Y él le dice: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó el Mesías aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se habían saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo la señal que el Mesías había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo él que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aunque él es rey y nació rey, él no es rey conforme a este mundo. Por eso no permitió que lo hicieran rey, porque los judíos esperaban a un rey victorioso que los salvara de todas las penurias que estaban pasando y del imperio romano, el cual le estaba quitando su libre albedrío. No solamente había corrompido el templo, allí habían cambistas en el templo, habían hecho de la casa de Elohim una casa de negocios, de mercado, una mercadería, y todo el sistema que
Elohim había dado a su pueblo para dar testimonio, para que su presencia estuviera en aquel lugar, sencillamente estaba corrupto. Los romanos ponían los sumos sacerdotes conforme a su conveniencia, por dinero y demás. Es decir, conforme a la simpatía, conforme a que eran seguidores de sus doctrinas, que eran seguidores de sus, como decir, cómplices de sus actos. Y es lo que prácticamente vemos hoy. Así que, hermano, él dijo que si su reino hubiera sido de este mundo, sus seguidores lo hubieran salvado del poder de los judíos y de los romanos. Pero él no es el rey de este mundo. Él es el rey del universo, de lo que vemos y de lo que no vemos. Así que cuando él le dijo a Pilato, para esto nací, para esto vino al mundo, le estaba diciendo que desde el principio, cuando Elohim dijo sea la luz, él es el rey. Él es nuestro rey. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que él había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo él que iban a venir para apoderarse de él, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando en el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y él no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios aproximadamente, dice que un estadio es aproximadamente cerca de 200 metros, 180 metros. Así que cuando usted multiplica esta cantidad de estadios por estos metros, da aproximadamente unos 4.000 a 5.000 metros. Es decir, que ya ellos estaban en el medio prácticamente de aquel mar. Vieron que él andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Yud-He, el nombre conocido como el tetragramatrón. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, es decir, aquí usted puede ver que toda la noche estaban remando, y al día siguiente, al amanecer, es el día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que el Mesías no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Es decir, que esto está aconteciendo un primer día de la semana, es decir, al siguiente día del día séptimo, el día del Señor. Pero por supuesto, él aquí todavía no había sido glorificado. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que él no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscándolo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este señaló Elohim el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondió él y les dijo: esta es la obra de Elohim, que creáis en aquel que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná. Fíjense aquí. Esto es grande, hermano. En el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y él les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Quién es el que da testimonio? El Padre, el Espíritu. Y es el que nos lleva al Hijo. No es el hombre, hermano. Es el Espíritu el que te lleva al verdadero Hijo de Elohim. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Esto es una Reina Valera 60 que pone las palabras de él en rojo. Pone las palabras de él en rojo para diferenciar lo que él decía y lo que decían los hombres. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Proverbios capítulo 30 o 31 dice: dime quién es, dice, conoce, Proverbios 30 o 31, donde dice acerca de que Elohim tiene un hijo y que si conoce su nombre. Y dice después: ¿quién es el que descendió del cielo sino aquel? ¿Quién es el que subió al cielo sino el que descendió del cielo, que vino al mundo y que ahora está nuevamente en el cielo? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Por eso le dijo: recoged aquellos panes que sobraron para que no se pierda nada, porque él vino a recoger lo que era del Padre. Él vino a recogerse a sí mismo, porque el plan que el Padre está multiplicando es su propio Hijo. Esa es la carne que estamos comiendo, su testimonio, y esa es la sangre que estamos tomando. De manera, hermano, que por eso él dice que recoged para que no se pierda nada, porque ese es el pan verdadero, el pan de los hijos, como le he dicho. Es lo que estamos comiendo ahora, el pan que da vida eterna. Él es el pan que descendió del cielo. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, todo aquel que ve, que mira a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y fue traspasado por nuestras culpas. Tiene que cumplirse esa palabra. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos. Fíjense, hermano, sabemos que hay una resurrección, pero ya cuando usted lo recibe, usted está pasando de muerte a vida. Usted está resucitando. Lo que faltaría es que todos vamos a ser transformados completamente a la imagen de su Hijo. Dice que todo aquel que ve y cree en el Hijo tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Miren lo que murmuraban los judíos y decían: ¿no es este Yehoshua, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo pues dice este? Del cielo he descendido. ¿De dónde salió la doctrina de este nacimiento de un hombre y de una mujer? Esa doctrina sale de aquí. Esta es la murmuración. Fíjense que es una murmuración que en el desierto, por murmurar acerca de Moisés y de Elohim, aquellas serpientes ardientes salieron y empezaron a matar a todo israelita que había murmurado, y murieron 5,000. Y ahora él multiplica el pan y comen 5,000. Escucha, hermano. Y él y los israelitas, cuando ven que están muriendo, dice, el pueblo está muriendo, clama, le dicen a Moisés que clame a Elohim, porque el pueblo estaba muriendo. Y él le dice, hazte tú para ti un seraf. Y Moisés entiende que hiciera aquella serpiente de bronce. Moisés era el hombre de Elohim, era el hombre que entraba a la presencia de Elohim, de manera que si el pueblo lo miraba, podía ver a través de él. No era Moisés, podían ver a Elohim, y cuando miraran a través de él a Elohim, eran salvos de la mordida de la serpiente. Pero Moisés lo que levantó fue una serpiente. Por eso el Mesías, cuando viene, le dice a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que, como decir, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué tenemos que comer la carne del Hijo de Elohim? ¿Por qué tenemos que beber la sangre? Para no morir de la picada de la serpiente que ya se estaba manifestando en el mundo desde aquel entonces, porque eso es profético. Los apóstoles dijeron en la primera carta que hicieron, que es unánime entre todos los apóstoles, dijeron que ya ese espíritu estaba en el mundo, pero que ese hijo de perdición que viene por obra de Satanás al mundo y que se va a manifestar en el mundo, va a envenenar al mundo con su palabra. Y la única manera que tenemos de ser salvo es mirando a este que dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Si usted quiere, vaya en los centros de salud de mi país, en el logotipo de que es un centro de salud, es un acta donde hay una serpiente levantada, porque las personas van allí a buscar alternativa para su vida, pero la alternativa para su vida está en aquel que Elohim envió, en este que dijo que tenía que ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. De manera que, hermano, una serpiente no puede ser crucificada. Él no tuvieron tiempo ni de prepararle una cruz, que verdaderamente era una manera de matar de los romanos, crucificando al hombre. Pero él lo cogieron en una noche, y por la mañana a las 3 de la tarde, a las 9 ya lo tenían colgado en aquel madero, y a las 3 de la tarde él moría, entre las 2 tardes. Así que, hermano, no hubo tiempo de prepararle ni siquiera eso. A él lo colgaron solamente en un palo con sus manos hacia arriba, porque tiene que cumplirse su palabra, tiene que cumplirse. Y dice que murmuraban entonces los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Como dice ahora, mira, hermano, hablándole claro, todo el que diga que él nació de una mujer, o que el Mesías viene nacido de un hombre y de una mujer, sencillamente murmura de Elohim y se expone al veneno de Satanás, al antimesías. Está negando el testimonio que Dios
que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Hermano, esto no lo digo yo, por favor. Dice, y decían esto. Él le respondió, es decir, el Mesías le respondió, no murmuréis entre vosotros. Están murmurando. Cosa que cuesta la muerte, la picada de la serpiente. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a él si el Padre no lo trae. Si usted no recibe el testimonio del Espíritu, usted no ha conocido al Hijo de Elohim, hermano. Por eso es que somos testigos, porque Elohim nos ha permitido mirar, creer, recibir a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por el costado, de donde salió agua y sangre. Sin esa agua no hubiera creación. Sin esa sangre no hubiera habido vida, y no hay vida. Sin esa sangre no hay remisión de pecados. Estoy metiéndome en el análisis del capítulo y solamente quería leer. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre, di en mi testimonio que estando en una escuela dominical, recibí una voz que me dijo, recibe el testimonio del Espíritu. Estaban leyendo el Salmo número 1, que lo vamos a leer. Y más que el Salmo número 1, es el Salmo número 2, donde el Señor ha glorificado a su Rey sobre Sión. Pero fue el Salmo número 1 el que leyeron, y fue aquella palabra tan grande en mi vida. Fue algo, un convencimiento tan grande en mi vida, que me levanté. Había un hermano al lado de mí que me dijo, él a mí, Dios me habló, y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Y le dije, a mí también. Y me levanté sin decir más nada, y hasta el día de hoy, hermano, estoy en mi casa. Cuando llegué a mi casa le dije, desnudo salí del vientre de mi padre y del vientre de mi madre. En la escuela me enseñaron que el hombre salió del mono. En el mundo me hicieron brujería en el nombre de Jesucristo. Lo digo con verdad, hermano, no digo mentira, lo digo con verdad. Fui a misa de muertos donde decían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no, vaya a una misa para que usted vea lo que dicen ellos. Ayer estaba ahí escuchando una canción de esa de Yoruba y esas cosas y decía, ellos decían que hay un solo Dios. Sí, ellos dicen que hay un solo Dios, pero no obedecen a ese único Elohim y adoran ídolos, adoran imágenes. Entonces el asunto no está en decir hay un solo Dios. El asunto está en obedecer, en creer en aquel que él envió y en guardar sus mandamientos. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Así que el que está testificando, el que está enseñándome y el que está enseñando al hombre, no es el hombre, hermano. Dice que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y muchos lo seguirán, porque tienen comezones de oír, pero no de oír la palabra de Elohim. Reciba la palabra de la boca de aquel que él envió al mundo, hermano. Dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Eso fue lo que me aconteció a mí, y estoy dando testimonio. Este es el testimonio que yo estoy dando, el testimonio del Espíritu que he recibido. No que ninguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Elohim, este es el que ha visto al Padre. De cierto os digo, esto está en rojo todo lo que estoy leyendo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo,
para que el que de él come no muera. He dicho, este es el pan de los hijos. Los otros evangelios están en parábola para personas del mundo, pero este es el pan de los hijos. Aquellos terminan en uno crucificado, comienzan con uno nacido de una mujer, pero este es el pan de los hijos. Este es la verdad. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo. Hermano, los que dicen ser creyentes se mueren y se están muriendo de todo tipo de enfermedades. No hay plaga que no pase por el mundo que no cojan y no se dan cuenta. Lo único que te salva del veneno de la serpiente es creer, recibir, mirar a aquel que él envió. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Él les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come a mí, él vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo el Mesías en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? El que se sienta ofendido por esto que estamos diciendo, por esta palabra que el Mesías nos está diciendo a nosotros, el que se sienta ofendido por lo que estoy diciendo, que lo que estoy leyendo, el Evangelio eterno, la palabra del Hijo de Elohim y los acontecimientos, el contexto que se está desarrollando en esta palabra, dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Se celebra el día de Pentecostés, donde supuestamente el Mesías asciende al cielo en presencia de sus discípulos. Y, hermano, y dice aquí que es pues si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, de donde vino del cielo, dio testimonio y volvió al cielo de donde era, porque él no es terrenal, él no es de este mundo, como también usted cuando nace de nuevo no es de este mundo. Así que no sé, cuando ellos leen esto y celebran su día de Pentecostés, no sé cómo lo entenderán, no sé cómo lo entenderán. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es Elohim, espíritu y vida. Este es su Hijo, la palabra que él habló, espíritu y vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Esto dijo el Mesías, que algunos no iban a creer, porque él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabe desde el principio todas las cosas, porque él es el principio y el fin. Él sabe que hay personas que van a endurecer su corazón y no van a creer, porque aman más las tinieblas que la luz, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque él sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No somos especiales, hermano. Él tiene misericordia de que él quiera tener misericordia, solo que usted disponga su corazón a la verdad.
y que no endurezca su corazón cuando escucha la palabra de Elohim. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto no es un problema de multitudes. Mira, hermano, esto es un problema íntimo del corazón. Elohim no le hace falta la gloria de este mundo, ni a nosotros tampoco la gloria de este mundo. Esto es un problema íntimo. No es para gloriarnos, para que el mundo hable de nosotros bien. No, 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 no. Ni que el mundo esté dando testimonio de nosotros. No, no, no. Que el Señor nos guarde de eso. Esto es que Él que tiene que... Nosotros somos los que tenemos que estar convencidos que Él está testificando en nuestras vidas de que somos sus hijos. Y que ese testimonio Él lo da a todos sus hijos. Dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Y él le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hemos hecho algunos adelantos y ha sido conforme a la voluntad de Elohim en el testimonio que hemos dado. Que el Espíritu, que el Padre dé testimonio a su Espíritu de que usted que está oyendo y que está recibiendo el testimonio es un hijo de Elohim. Es mi petición a Elohim de que en estos días en que estamos trompeteando acerca de su hijo, que usted reciba el testimonio del Espíritu. No es mi testimonio, es el testimonio del Espíritu, de manera que si usted escucha hoy su voz, no endurezca su corazón. Voy a terminar leyendo a ver si me lo permite el Proverbios. Creo que es el capítulo 30. Vamos a ver si la internet nos ayuda. Pero si no, lo vamos a leer aquí mismo en la Reina Valera. Proverbios. Salmos y Proverbios. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría. Este hombre está diciendo que él no es profeta, que él no es sabio, que no estudió en ninguna universidad, que no tiene ningún conocimiento, ningún curso teológico. Eso es lo que está diciendo este hombre Agur. Ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió del cielo? ¿Quién encerró los vientos en un puño? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Elohim es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añada su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así que, hermano, mire, aquí está lo que le estaba diciendo ahorita. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Quién subió al cielo y quién descendió del cielo? Ahí está la respuesta en el capítulo 7. Vamos a leer el Salmo
El Salmo 1 yo le he leído en otras ocasiones que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. El 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, es lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Los reyes de la tierra están conspirando juntos. Hay una conspiración en el mundo para traer al antimesías. Esa es toda la conspiración que hay en el mundo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Y la ONU está detrás de todo esto. Dice: contra Adonai y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantará con varas de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Adonai con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Hasta aquí lo dejo, hermano. Que la gracia y la paz del que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de nuestro Mesías, la palabra de Elohim, sea con todos los que reciben el testimonio del Espíritu y miran, creen y reciben aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas. Amén.